¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video, pues como lo dice el título y como está escrito aquí, vamos a hablar de la función exponencial. Es una pequeña introducción, pero vamos a hablar de muchas cosas, de las características de la función exponencial. Vamos a graficar una función exponencial y además vamos a hablar del dominio y el rango de la función exponencial. Y pues de una vez empecemos a hablar de las características de la función exponencial. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, o sea que cuando ustedes vean una función digan si es exponencial o no es exponencial. Bueno, entonces primero que todo pues debemos reconocer la función exponencial y todas las funciones exponenciales son del tipo f de x. Bueno, esto parece que está como en japonés porque son solo símbolos, pero vamos a ver que es muy sencillo, ¿no? Es del tipo f de x igual a elevado a la x. ¿Qué quiere decir? O bueno, en donde la a es un número que debe ser positivo, o sea, un número que debe ser mayor que 0, ya les voy a dar varios ejemplos, y además ese número no puede ser 1. Ya les voy a aclarar por qué tiene que ser positivo y por qué no puede ser 1. Bueno, les voy a dar varios ejemplos para que comprendamos la función exponencial. Entonces, bueno, recordemos que f de x simplemente es el nombre de la función se llama f y la variable es la x, o puede ser g de x, o sea, la función se llama g, con la variable x, o puede ser h de x, o puede ser y. Vamos a ver varios ejemplos. Para que una función sea exponencial debe cumplir esto. Primero, que esté escrito un número y ese número debe estar elevado a la x. O sea, en pocas palabras, para reconocer una función exponencial es porque la x ya está en el exponente. De pronto ustedes las otras funciones que ya habían visto, la función, la x o la variable siempre estaba en la base. Por ejemplo, x al cuadrado o x más 2, ¿sí? Pero ahora la vamos a encontrar en el exponente. Varios ejemplos de funciones exponenciales. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo ejemplos que se me ocurren, ¿sí? Simplemente es como por darles ejemplos de función exponencial. Por ejemplo, una que yo creo que a ustedes se las van a hacer graficar, les van a hacer encontrar el dominio y el rango. 2 elevado a la x. ¿Por qué es una función exponencial? Recordemos que para reconocer la función no se mira esto, pues porque como les decía, eso es el nombre de la función. Se observa es solamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que es un número elevado a la x. Ya, entonces esa es una función exponencial. Una condición, o más bien dos condiciones que debe cumplir es, primero, que este número que está como base no sea negativo, y segundo, que ese número sea perdón, aquí cometí un error. Debe ser diferente de 1, ¿sí? No puede ser 1, ¿sí? Ya, como les decía, les voy a decir por qué no puede ser 1 y por qué tiene que ser positivo. Este número es positivo, no es 1, entonces está bien, tiene su exponente x. Otra función exponencial, por ejemplo, y igual, recordemos que las funciones se pueden decir f de x, y, ¿sí? Y igual a un número elevado a la x. Un número, por ejemplo, el número 3/4. Y ese número debe estar elevado a la x. Esta es una función exponencial. ¿Por qué? Porque está un número elevado a la x y el número cumple las dos condiciones. Primero, es positivo. Ese número es un número positivo porque no tiene el negativo por ningún lado. Y además ese número no es 1, es 3/4. Otro ejemplo, la función, por ejemplo, h de x. Como les decía, esto es lo de menos, simplemente estamos diciendo es que la función se llama h y que vamos a encontrar la letra x ahí adelante. Por ejemplo, 7 elevado a la x, ¿sí? Es otra función exponencial, ¿por qué? Porque es un número elevado a la x. Algo que les quiero aclarar, cuando aquí dice que el número tiene que ser positivo, debemos reconocer bien cuál es el número positivo y cuál es, perdón, que tiene que ser positivo. Debemos reconocer cuándo es negativo que no se pueda y cuándo sí se puede. Cuidado con lo siguiente. Voy a subir aquí un poquito porque les quiero aclarar lo siguiente para que no se confundan. La base no puede ser negativa, pero cuidado con lo siguiente. Ya en el siguiente video vamos a ver las diferentes transformaciones que tiene la ecuación, la función exponencial para que ustedes puedan encontrar el dominio y el rango de cualquier función exponencial. Aquí solamente vamos a hablar de un número elevado a la x. Bueno, pero ese número tiene que ser positivo. Cuidado con lo siguiente. Voy a escribir aquí dos funciones. La función y, o más bien, una función y una que no es función. Y igual a
menos 3 elevado a la x. Cuidado porque esto es diferente y la otra la voy a escribir con rojo. Es muy diferente a y igual a menos 3 todo elevado a la x. ¿Cuál es la que no es función exponencial? Una de estas dos sí es función exponencial y la otra no. Cuidado con lo siguiente. Primero que todo, esta la escribí con rojo porque esa no es una función exponencial. ¿Por qué? Porque el número que es la base es todo el paréntesis, o sea, todo el menos 3. En este caso, la base es menos 3, el exponente es la x, o sea, el x está como exponente del número menos 3. Por eso esta función no es exponencial. De una vez les aclaro por qué no puede la base ser negativa. Los invito a que, bueno, ahorita vamos a graficar una función y después de eso los invito a que ustedes grafiquen esta función, o más bien, esto no es una función, ¿sí? Si ustedes tratan de graficar van a ver que no se puede graficar, ¿sí? Ahorita les voy a dar ciertas pistas para que vean por qué no se puede graficar, ¿listos? Esto no es una función. Ahora, esta sí es una función exponencial, ¿por qué? Porque ¿cuál es la base de la x? En este caso miren que la base era todo el número menos 3, mientras que aquí la base es el número 3, o sea que es positivo, solo que atrás de toda la función hay un número negativo. Simplemente este negativo, como lo vamos a ver en el siguiente video, es una transformación de la función exponencial. Bueno, entonces, para que sepamos que no es exponencial, si es negativa la base, tiene que estar dentro de paréntesis. Bueno, porque para aclarar que es el número negativo el que está como base. Aquí la base es el 3, que es positiva, y se le hizo una transformación que fue agregarle negativo a esa función. Bueno, cuidado con eso, porque la idea es tener claro todo esto. Ahora, voy a subir por aquí un poquito porque quiero aclararles lo siguiente. ¿Cómo se reconoce en el gráfico una función exponencial? Y ya vamos a ver las características. Ya vimos, y ahorita vuelvo a decirle, ya les aclaro porque pues primero tengo que aclararles esto para aclararles por qué. Ya les dije por qué la base no puede ser negativa, ¿no? Si es negativa simplemente no es función, no se puede graficar, ¿sí? Segundo, ya vimos que tiene que ser positiva, ya les voy a decir por qué no puede ser 1, ¿sí? Pero como tiene que ser la base un número positivo, pues entonces puede ser 5, 10, 20, 30 elevado a la x siempre. Puede ser 0,5, puede ser 3 cuartos, puede ser un medio. Esa base, como puede ser un número positivo cualquiera, hay dos diferentes situaciones. Uno, cuando el número que es la base es mayor que 1. Siempre que veamos una función exponencial en la que la base es mayor que 1, por ejemplo, 2 a la x, o 5 a la x, o 20 a la x, o 32,7 a la x. Todas esas funciones, el gráfico de todas esas funciones es de esta forma, es creciente. Siempre va a ir creciendo. Recordemos que una función se mira de izquierda a derecha. Y si observamos de izquierda a derecha, esta función está creciendo. Aquí acordémonos que, bueno, obviamente lo bajé, pero aquí este es el eje X y este es el eje Y. Eso es lo normal, ¿no? Aquí este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, siempre que veamos una función en la que la base es un número mayor que 1, ya sabemos que al dibujarla nos va a dar un número, un gráfico creciente, ¿sí? Una función creciente. Pero cuando el número está entre 0 y 1, ¿sí? O sea que es 0,1 o 0,5 elevado a la x, o 0,7 elevado a la x, o 0, lo que sea elevado a la x, ya también nos daremos cuenta que si la graficamos esa función, es una función que va a ser una gráfica similar a esta, que sería decreciente. O sea, aquí va creciendo cuando el número es mayor que 1, pero cuando es menor que 1 es decreciente. Esa es una de las características. Bueno, así vamos a empezar a reconocer la función exponencial. Les voy a dar varios ejemplos de esta función. Voy a subir por aquí un poquito. El gráfico va a ser similar. Por ejemplo, si tuviéramos y igual a 7 elevado a la x. El gráfico de esta función va a ser creciente. ¿Por qué? Porque la base es mayor que 1. Otro ejemplo, y igual a 5 cuartos. 5 cuartos, todo elevado a la x, ¿sí? Este es un número mayor que 1, recordemos ahí como por
por recordar fracciones, recordemos que si tenemos una fracción en la que en el numerador, o más bien, en la que el numerador es mayor que el denominador, ya se sabe que ese número es mayor que 1. Este número es mayor que 1, o sea que si graficáramos esta función nos daría un gráfico como este, creciente. Ejemplos de esta función. Aquí pues sería decreciente cuando la base es un número entre 0 y 1. Ejemplos que los voy a hacer con azul. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a 0,2 elevado a la x. ¿Sí? Esta base es un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Yo lo escribo con coma porque en mi país los decimales se escriben con coma, pero si en tu país se escribe punto, simplemente pues escribes un punto. ¿Listos? 0,2 elevado a la x, el gráfico de esta función, si lo quisieras realizar, va a ser un gráfico similar a este, es decreciente. Otro ejemplo, f de x, como por cambiar, igual a, voy a poner una fracción. Aquí las fracciones con el numerador mayor, se sabe que son mayores que 1, pero si la fracción es con el numerador menor, por ejemplo 3/5 elevado a la x, ya se sabe que este número está entre 0 y 1. Como está elevado a la x, ya se sabe que el gráfico va a ser decreciente. Varias características de la función exponencial. Primera, que siempre las funciones exponenciales van a cortar al eje y en el número 1. ¿Sí? No importa si es creciente o si es decreciente, siempre van a cortar al eje y en el número 1. Estoy hablando de las funciones en las que está un número positivo elevado a la x. Ya como les decía, en el siguiente video vamos a ver las transformaciones, que es, o sea, de lo que vamos a hablar es, ¿qué pasa si aquí ese número dijera menos 7? O si aquí dijera 2, por ejemplo, elevado a la 2x o elevado a la 2x más 3. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Todas las funciones en las que sea un número elevado a la x y ya, siempre van a cortar al eje y en el número 1. Otra característica de la función exponencial es que todas tienen asíntota. Aquí miren que dibujé esta lineecita con verde, que es el eje x, pero esta línea corresponde a la función y igual a 0. ¿Sí? Y igual a 0 sería una asíntota de esta función, de esta función, de esta función o de esta que está graficada, que es la función 2 elevado a la x. ¿Sí? Tiene asíntota, ¿por qué? Recordemos que las asíntotas son las rectas a las que el gráfico nunca las va a tocar, ¿sí? Pero que siempre se va a acercar. Miren que aquí estaba muy cerquita de ese eje, aquí se va alejando, 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 alejando. Esta es una asíntota. Aquí sucede lo contrario, estaba lejos y a medida que vamos hacia la derecha, siempre se mira de izquierda a derecha, a medida que vamos hacia la derecha se va acercando a la asíntota cada vez más, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante por qué nunca la va a tocar. Bueno, resumen hasta el momento. Una función exponencial debe ser un número elevado a la x, que ese número debe ser positivo, ¿sí? No puede ser negativo, no puede ser 1. Bueno, antes de seguir con el resumen les voy a decir por qué no puede ser 1. Tengo que subir mucho por acá, pero este es el gráfico de la función f de x igual a 1 elevado a la x. Miren que esta función 1 elevado a la x, que ya vamos a ver cómo graficarlo más adelante, ahorita en un minutico. Si graficamos esta función, no nos da una función ni creciente ni decreciente, que son las funciones exponenciales. En este caso, miren que me da una línea recta, que en este caso esta línea es exactamente igual a la función y igual a 1. ¿Sí? Es una línea recta, por eso no es exponencial. Por eso es que la función exponencial en la base o la letra A, la base no puede ser 1. Bueno, ya vimos por qué no puede ser negativo, no se puede graficar. Y por qué no puede ser 1. Pero bueno, ahora sí sigo con el resumen. Primero, debe ser una base que no debe ser negativa ni 1, elevada con exponente x. Siempre la x tiene que estar en el exponente. Segundo, que si ese número es mayor que 1, entonces la función va a ser creciente, o bueno, les voy a hacer como lo van a ver ustedes, creciente. Y si el número está entre 0 y 1, la función va a ser decreciente. No sé cómo hacerlo para que ustedes lo vean, más bien lo recordamos aquí. Si el número es mayor que 1, es creciente. Si el número es menor que 1, es decreciente. Otra característica es que siempre va a cortar al eje y en el número 1, ¿sí? Y otra característica es que tiene asíntota en y igual a 0.
Ahora sí vamos a graficar una función exponencial para ver lo sencillo que es. Para eso pues tenemos que hacer pues lo de siempre, una tabla de valores, un plano cartesiano. Voy a graficar una función que es muy sencilla y que ustedes seguro que van a tener que graficar cuando estén en clases. La función que voy a graficar es la función f de x igual a 2 elevado a la x. Esta es una función exponencial. ¿Cómo se grafica? Pues como se grafican todas las funciones, o bueno, uno de los métodos para graficar cualquier función es simplemente hacer una tabla de valores que recordemos que en la tabla de valores, ¿qué hacemos? Escribimos los valores de la x y los valores de la y. Bueno, aquí voy a ampliar un poquito la tabla. Discúlpenme ese desorden que acabo de hacer. Aquí en la x vamos a colocar cualquier valor de la x. Recordemos que para graficar podemos escribir cualquier número. Además, porque, bueno, otra característica de la función exponencial es que siempre en la función exponencial, me voy a devolver porque se me había olvidado una característica muy importante, ¿sí? Se me había olvidado hablarles del dominio y el rango, que eso es algo que ustedes van a ver. Siempre en las funciones exponenciales, voy a borrar esto, siempre en las funciones exponenciales el dominio son todos los números reales. Voy a escribir aquí, dominio sin importar qué función sea, desde que sea exponencial, dominio son todos los números reales, que se escribe así, o también se puede escribir que es desde menos infinito hasta infinito, todos los números reales. Aquí lo vemos, acordémonos que el dominio, si observamos el gráfico, observamos es en qué parte del eje X está el gráfico. Miren que allá en menos infinito estaba el gráfico porque va hacia allá. Desde menos infinito viene el gráfico, aquí sigue el gráfico, sigue el gráfico, sigue el gráfico. Aquí pareciera que no está, ¿sí? Porque miren que el gráfico sigue subiendo aquí. Aquí pareciera que no está, pero nosotros debemos observar que a medida que sube, también se viene hacia la derecha. O sea, nosotros podemos encontrar que si viéramos todo el gráfico, va hasta infinito, ¿sí? Entonces, el dominio es desde menos infinito hasta infinito, lo mismo aquí. El gráfico empieza por allá arriba, allá en menos infinito, baja y a medida que baja se va yendo hacia infinito. Entonces, el dominio de una función exponencial son todos los números reales, ¿sí? O sea que en la x vamos a poder escribir cualquier número, ¿sí? El rango de una función exponencial. Siempre el rango de una función exponencial, acordémonos que el rango en el gráfico lo observamos en el eje Y, o sea, desde abajo hacia arriba. Miren que esta gráfica nunca va a tocar al eje X, ¿sí? O sea que aquí abajo nunca va a haber gráfica. Miren que la gráfica está desde aquí hacia arriba, o sea, solamente en los positivos. Podemos escribirlo así, como los reales positivos, pero pues generalmente se acostumbra a escribir más bien así. Los Y deben ser positivos, una forma de escribirlo. Otra forma que sería desde 0 hasta infinito, ¿sí? El rango son solamente los positivos. Miren este otro gráfico, también el rango son solamente los positivos. Bueno, ahora sí vamos a graficar esta función. Como el dominio ya sabemos que son todos los números reales, pues aquí en la X puedo escribir el número que sea, no importa cuál número, ¿sí? Como la idea es graficarla bien, yo voy a poner, por ejemplo, el número menos 5, el número menos 1, o menos 2 más bien. El número 0, a mí me gusta siempre escribir el número 0 porque es un número muy sencillo. El número 2, por ejemplo, y el número 6, ¿sí? Graficar simplemente es reemplazar esas x que a mí se me ocurrieron para ver por dónde pasa el gráfico de la función 2 elevado a la x. Bueno, voy a primero reemplazar aquí la x con los valores positivos, que son los fáciles, empezando con el número 0. Entonces voy a reemplazar la x con 0, entonces aquí escribo f de 0 es igual a 2 elevado a la 0. ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? Recordemos que cualquier potencia con exponente 0, excepto el 0, cualquier número con exponente 0, el resultado es 1. Eso ya les hice una demostración en un video en las propiedades de la potenciación. Si quieren pueden pasar y observarlo. Entonces, la función cuando la x vale 0 vale 1. O sea, tiene una altura de una unidad. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Encontramos un punto por donde pasa la gráfica de nuestra función. ¿Cuál es el punto? El punto 0,1. O sea, nuestro gráfico pasa exactamente por ahí. Como les había dicho en las características, siempre cortan al eje Y en el número 1.
Seguimos reemplazando ahora con el número 2. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues que ahora va a ser f de 2 igual. La x la reemplazamos con 2, sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. O sea que la función, cuando la x vale 2, tiene una altura de 4 unidades. ¿Sí? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? Encontramos otro punto, el punto 2,4, que si lo ubicamos, 2 en el eje x, 4 en el eje y, pasa por aquí. Algo importante, miren que como este número era mayor que 1, ya sabíamos que era una función creciente, ¿sí? Y miren que lo estamos observando, va creciendo, ¿sí? Seguimos con el número 6. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos la x con 6. Ya los invito a que lo demás ustedes lo hagan como una práctica. Aquí sería 2 elevado a la 6, que eso es, pues no se confundan, ¿no? No es 2 por 6, que es un error muy normal. 2 a la 6, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Otro punto, el punto 6,64. 6,64 está muy arriba, no lo puedo graficar. Aquí corroboramos que es creciente, ¿sí? Como no lo puedo graficar, voy a ubicar otro punto más cerquita aquí para ver más o menos por dónde pasa. Voy a ubicar el número 3, ¿sí? O sea, en la X voy a preguntarle. Lo que hacemos es como si yo le digo a mis estudiantes, es como si le estuviéramos preguntando a la gráfica, señorita gráfica, en el 3 usted por dónde es que pasa. Sí, entonces vamos a hacerle esa pregunta. ¿Y cómo se responde? Simplemente reemplazando la X pues con el número que elegimos, el número 3, en este caso sería 2 elevado a la 3 o al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que cuando la X vale 3, la función pasa a una altura de 8 unidades y acabamos de encontrar otro punto. El punto 3,8. 3,8, ese sí lo puedo graficar. Ya miren que aquí observamos que sí es creciente. Ahora con los números negativos en los que hay que tener cuidado. Entonces empezamos con el número menos 2. Entonces pues reemplazamos con ese número, con el número menos 2. Aquí hay que tener cuidado. Nos quedaría 2 elevado a la menos 2. Aquí tengo que recordarles qué sucede cuando una potencia tiene exponente negativo. Voy a correr aquí hacia arriba para aclararles eso que pues creo que hay que aclararles. Acordémonos que cuando un número tiene exponente negativo, para quitarle, porque para hacer la operación primero tenemos que quitarle el negativo al exponente. Para quitarle el negativo al exponente lo único que hacemos es escribir un 1 y en el denominador escribimos esto igualito, solo que con el exponente positivo, o sea, quitándole el negativo, a elevado a la n. ¿Sí? Esta es una propiedad que ya la demostramos en el curso de propiedades de la potenciación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí para encontrar el resultado de 2 elevado a la menos 2? Voy a escribirlo por aquí. 2 elevado a la menos 2. Lo primero que hacemos es quitarle el exponente negativo, o sea, nos quedaría 1. Siempre es 1, ¿sí? Y esto lo escribimos en el denominador, pero ya con exponente positivo. 2 elevado al cuadrado, pues ya sabemos que aquí nos quedaría 1 sobre, y 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. O sea que 2 elevado a la menos 2 es un cuarto, ¿sí? Que bueno, como a los estudiantes les gusta más el decimal, 1 dividido en 4 es 0,25. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de encontrar? Que cuando la x vale menos 2, la y vale 0,25. Ubicamos ese punto. Menos 2 y 0,25 más o menos es por acá, ¿sí? Miren que no toca al eje X. Último, menos 5. Bueno, ya no lo voy a hacer. Ya ustedes los invito a que practiquen. Sería 2 elevado a la menos 5, que para quitarle el negativo sería 1 sobre 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que cuando la x vale menos 5, la y valdría 1 sobre 32, que en decimal eso es 0,03. ¿Sí? Miren que es un número muy pequeño, muy pegado al eje x, pero no lo toca. ¿El punto cuál es? Menos 5,0,03, muy pegadito aquí al eje x. Ya podemos graficar, bueno, me van a disculpar porque no tengo muy buen pulso. Bueno, se dan cuenta que no tengo muy buen pulso, no paso por este punto, pero bueno, debería pasar por ese punto. Y bueno, ya sabemos que viene desde por allá, desde menos infinito. Este sería el gráfico de 2 elevado a la x. Aquí observamos nuevamente que, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales, el rango serían solamente los positivos, desde 0 hasta infinito.
Ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes lo que van a hacer es analizar estas 4 funciones, ¿sí? Aquí tenemos 4 funciones. Hay por lo menos una que no es exponencial. Ustedes, la idea es que reconozcan cuáles sí son exponenciales y cuáles no, ¿sí? Y a las exponenciales van a decir cuál es el dominio y cuál es el rango. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si esta es una función exponencial, ¿cuál es el dominio y cuál es el rango? Si la otra no es exponencial, pues entonces no dicen dominio ni rango. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, empezamos con la primera, que sí es una función exponencial. 3 elevado a la x, ¿por qué sí es exponencial? Porque tiene una base con exponente x y esa base es positiva y no es 1. Entonces ya sabemos, el dominio son todos los reales, el rango son los positivos nada más, desde 0 hasta infinito. Vuelvo a decirles, en el siguiente video ya vamos a ver funciones exponenciales más largas, ¿no? Con las transformaciones, por ejemplo, cuando dice menos 3 elevado a la x más 2 y todo menos 5, por ejemplo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Siguiente función, la función g, ¿sí? Que es un número positivo, no es 1 y ese número está elevado a la x, entonces ya sabemos que el dominio son todos los reales y el rango son solamente los positivos desde 0 hasta infinito. Tercera función, no es exponencial, ¿por qué? Porque en este caso la x o la variable está es en la base, no está en el exponente, ¿sí? Entonces, como no es exponencial, simplemente no había que escribir el dominio del rango. Pero bueno, para que no les queden dudas, esta, como es una función de segundo grado, porque dice x elevado a la 2, es una función, una ecuación cuadrática, ¿sí? O una parábola, que recordemos que las ecuaciones cuadráticas también tienen dominio todos los números reales. Y el rango, pues ya depende de la función. En este caso, pues no voy a entrar en detalles, pero el rango de esta función es desde 0 hasta infinito. Pareciera que fuera muy similar, pero miren que aquí cambia, y eso que este es una muy fácil, ¿no? Incluye en este caso el 0 y eso está infinito. Siguiente, no es exponencial, ¿por qué? Porque el exponente es un número, es una constante, o es un número real, ¿sí? O un número entero más exacto, o más bien un número natural más exactamente, pero bueno, es un número simplemente. Como es un número, no es una función exponencial. Para aclararles también, 3 elevado a la 4, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. Bueno, y igual a 81. Esta función es y igual a 81, ¿sí? Que esta, si nosotros la graficamos, es una función lineal, que es más, es una función constante, o sea que su gráfico es una línea horizontal que corta al eje y en el número 81. En este caso, el dominio de esta función también son todos los reales, pero el rango es solamente el número 81. ¿Sí? No me pongo a darles más detalles. Simplemente estas dos sí eran exponenciales y las otras dos no. Eso era lo único que tenían que hacer. Muy bien por haber llegado hasta esta parte del video, porque eso quiere decir que quieres aprender y no quieres quedarte solamente con saber los procesos, sino saber qué es y por qué se hacen las cosas. Te invito a que veas el curso completo de todo lo de funciones para que aprendas mucho más, y también te dejo aquí algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar, compartir, suscribirte y darle like al video, y no siendo más, bye bye.